Bueno, ¿cómo estás? Espero que estés avanzando en este curso, que ya hayas establecido tus metas, que hayas encontrado esos espacios de insatisfacción en tu vida y que ya tengas ese propósito, ese para qué que te vaya guiando a lo largo de este curso. Hoy vamos a arrancar con justamente nuestra primer clase y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con cómo se instaló el viejo paradigma, ¿no? Y en qué consistía este viejo paradigma que poco a poco, progresivamente, estamos queriendo abandonar para dar lugar a un nuevo paradigma en torno a la nutrición. Justamente a principios del siglo XX y fines del siglo XIX había una gran discusión en el ámbito científico, académico, sobre cómo tenía que ser una dieta ideal en torno a lo que es la constitución de macronutrientes. Había científicos que pregonaban que las dietas tenían que ser bajas en carbohidratos y altas en grasas, y había otros que decían que las dietas tenían que ser altas en carbohidratos y bajas en grasas. Por otro lado, en el contexto de esta discusión científica, un científico, Frederick Stern, de Harvard, plantea en los años 40 la famosa hipótesis del balance de calorías, estableciendo, digamos, que el cuerpo humano funcionaba de acuerdo a un balance de energía y que, obviamente, para bajar de peso lo que teníamos que hacer era, podríamos decir, gastar más calorías de las que consumíamos, y de esa manera íbamos a hacer un balance negativo de energía e íbamos a bajar de peso. Con el tiempo se supo que esta hipótesis no estaba errada en cierto modo, porque nuestro organismo no funciona de esa forma, y como dato anecdótico, ustedes no sé si saben que esta hipótesis fue tomada de la física, podríamos decir comparando al cuerpo humano como una caldera, ¿se entiende? Fue tomada digamos, del estudio, del análisis que se realizó de termodinámica, los estudios de termodinámica en torno a las calderas, y eso podríamos decir que se proyectó, se extrapoló a lo que era el cuerpo humano. Hoy se sabe que nuestro cuerpo humano no funciona de esa forma, que el metabolismo no es una ecuación y que no sirve contar calorías para bajar de peso, que no es necesario contar calorías para bajar de peso, pero bueno, podríamos decir que durante años predominó esta hipótesis del balance de energía, y ustedes saben que vivíamos contando calorías, contando porciones, midiendo porciones. Obviamente que quizás no le dábamos mucha importancia a la calidad de lo que comíamos, siempre y cuando el balance de calorías fuera negativo. Nos sometíamos a dietas restrictivas, por supuesto, y bueno, esa fue una hipótesis que predominó por muchísimos años. Otro aspecto que se instaló entre los años 50 y 60 fue el paradigma de la grasofobia, que también es parte del viejo paradigma en nutrición. ¿Qué es el paradigma de la grasofobia? El paradigma de la grasofobia justamente establece que las grasas son malas para la salud, sobre todo las grasas saturadas. Justamente, como decíamos, existía una discusión en el ámbito científico sobre cuál era la dieta ideal, y en los años 50, 60, un señor llamado Ansel Keys toma datos de la Organización Mundial de la Salud y realiza, digamos, un estudio llamado Estudio de los 7 países, donde relaciona el consumo de grasas saturadas con la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Ansel Keys, a través de ese estudio, llega a la conclusión de que las grasas saturadas eran malas para la salud, y de esa manera la Asociación Americana del Corazón, podríamos decir que los convence a las autoridades de la Asociación Americana del Corazón de que las grasas no eran buenas para la salud cardiovascular, y de esa forma, sobre todo él estudió la asociación entre grasas saturadas y enfermedad cardiovascular. Y de esa forma podríamos decir que de a poco se fue instalando esta hipótesis, o este paradigma de la grasofobia, donde nos empezaron a, digamos, en cierto modo, recomendar dietas bajas en grasas, porque la grasa era mala para la salud, porque la grasa engordaba, porque la grasa justamente estaba asociada a enfermedad cardiovascular.
Con los años se vio que el estudio que había hecho Ansel Keys era un estudio observacional y a su vez tenía muchos errores metodológicos. Por ejemplo, él no tomó poblaciones que consumen alta cantidad de grasas saturadas en la dieta, como por ejemplo los esquimales o como algunas culturas, algunas civilizaciones, por ejemplo de las islas Fiji o los hawaianos, que consumen mucho aceite de coco, por ejemplo. Él no tomó ciertos países, tomó otros. El estudio tenía realmente fallas metodológicas. Pero mientras tanto, se instala este paradigma de la grasofobia, se empieza justamente a recomendar dietas bajas en grasas, altas en carbohidratos y teniendo en cuenta este tema del balance de energía. Y por supuesto que en los años 90 Estados Unidos, a través de la FDA, publica esta famosa pirámide nutricional que tenía los carbohidratos en la base de la dieta y que fue la pirámide nutricional que predominó durante muchísimos años, que aprendimos en la escuela. Por supuesto que yo estudié esa pirámide nutricional en la facultad y bueno, que hoy sabemos que esa pirámide nutricional no va más. Bueno, les cuento. En los años 90 se instala esta pirámide nutricional que se expande, podríamos decir, se conoce a nivel global. Esas recomendaciones dietarias guiaron a la población, podríamos decir, mundial durante muchísimos años. Podríamos decir que desde los años 80, 90 hasta prácticamente el año 2015, 2016, donde la AJA, digamos, revé todo esto. Y la realidad es que estas recomendaciones dietarias asociadas a otros aspectos, no es solamente estos aspectos, hay otros aspectos que tienen mucho que ver, pero estas recomendaciones dietarias generaron un verdadero desastre sanitario. Podríamos decir que las cifras en torno a lo que es obesidad y diabetes se triplicaron a nivel global, hay una tendencia creciente digamos, proyectada para el año 2050, va a ser muchísima la población a nivel global que va a padecer diabetes y obesidad. Las proyecciones son sumamente preocupantes y la realidad es que estas recomendaciones dietarias tuvieron mucho que ver con este desastre sanitario que estamos viendo hoy en día en torno justamente a esta epidemia global de diabetes, obesidad y enfermedades crónicas. Como las grasas son tan importantes para nuestro cerebro y para nuestro corazón, estas dietas restrictivas en calorías, altas en carbohidratos y bajas en grasas han generado realmente un desastre sanitario. Las cifras son preocupantes, en el PDF van a ver algo de información, pero la realidad es que ya podríamos decir que en los últimos 5 o 10 años se empezó a generar un movimiento muy fuerte justamente en consonancia con este cambio de paradigma. Hoy sabemos que las grasas son fundamentales para nuestra salud, son fundamentales para la salud cerebral, son muy importantes para la salud cardiovascular. Las grasas, a su vez, sabemos que aceleran el metabolismo. Ya vamos a ir viendo a lo largo del curso la importancia que tienen las grasas en nuestro organismo. Sabemos que las dietas altas en carbohidratos inducen estados de hiperinsulinemia persistentes, sobre todo si esos carbohidratos son de alta carga glicémica, y sabemos que existen muchos alimentos que en una época se pregonaban, por ejemplo, en la época que surge el paradigma del horror, del miedo a las grasas, el paradigma de la grasofobia, surge en la industria alimentaria este tema de las grasas trans, aparecen justamente en el mercado de lo que es, digamos, los alimentos, las grasas trans, las margarinas, las oleomargarinas, surge todo un mercado justamente de utilización de las grasas trans en la industria alimentaria, porque las grasas trans no se ponían rancias, eran muy prácticas para manipularlas, con lo cual podríamos decir que hubo muchas consecuencias nefastas, porque hoy sabemos que las grasas trans son un verdadero veneno para nuestra salud. Otra industria que surgió fue la industria justamente de los edulcorantes y de los productos light. Hoy sabemos que todos los productos
alimentos que tengan aditivos, químicos, edulcorantes, no son saludables, no son necesarios para bajar de peso. Y bueno, de esa forma, muchas de las recomendaciones que se instalaron fueron terriblemente, impactaron terriblemente en la salud de la población a nivel global y generaron un verdadero desastre sanitario. Con lo cual, en los primeros días nos vamos a encargar de ir derribando muchas creencias que todos tenemos en torno a nuestra alimentación y que son completamente erradas y que justamente no nos permiten tener una buena salud, que han generado realmente unas cifras preocupantes en torno a lo que es la carga de enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, obesidad a nivel global. Bueno, espero que les haya servido este material, este video, espero que hayan comprendido un poco el tema. Recuerden, dudas, consultas, bueno, tenemos el chat a disposición para que puedas evacuar todas las dudas que tengas. Bueno, me despido de este video, espero que les haya sido muy interesante y nos vemos en el próximo video. Chau a todos.